Nos encontramos en Hechos, capítulo 19, los versículos 11 al 20. Hechos 19, versículos 11 al 20, y voy a pedir a Surángel que por favor proyecte lo que será el esquema de esta predicación en la mañana de hoy. Ok, déjelo allí, por favor, gracias. Ese es el esquema que vamos a tocar en este sermón, en esta enseñanza. El título de este mensaje es El poder de Dios, una distinción entre lo que es auténtico y lo que es falso. Y el texto es ese que acabo de decir, Hechos 19, 11 al 20. A manera de recordatorio, Pablo está en la ciudad de Éfeso. Es una ciudad bulliciosa por el comercio, pero es una ciudad también idólatra y llena de muchas prácticas de hechicería. Pablo permanece allí 3 meses tratando de convencer a los judíos que Jesús es el Señor. Luego se retira de la sinagoga y dura 2 años en la ciudad de Éfeso. La Biblia dice en el verso 9 de ese capítulo 19 que permaneció en un sitio que era la escuela de uno que se llamaba Tiranno, un griego que estaba allí enseñando filosofía. Así que Pablo permanece 2 años y dice la Biblia que toda Asia, griegos y judíos, escucharon el mensaje del Evangelio. Increíble, ¿no? Primero el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a Asia y ahora le permite estar en Asia predicando la palabra de Dios. Y dice que durante esos 2 años ocurrieron cosas muy increíbles, cosas muy maravillosas. Se nos dice en el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dios manifestando su poder por medio de Pablo. Y es interesante que debemos mirar bien este texto porque el poder no era de Pablo. Los milagros no eran de Pablo. Los milagros eran de Dios. Dice claramente, y hacía Dios milagros. No era de Pablo. Pablo era sencillamente un instrumento en las manos del Señor, como deberíamos serlos todos. Así que el crédito no es para el hombre, el crédito es para Dios. La gloria tiene que llevarla completamente al Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? No los hombres. Dice que los milagros eran tan extraordinarios que aún, dice el verso 12, se llevaban a los enfermos parte de las vestiduras de Pablo. Se llevaban a los enfermos. Pablo no iba y aún la parte de sus vestiduras, sus paños, sus delantales se llevaban lo que él usaba. Y dice claramente el verso 12 que tanto las enfermedades como los espíritus inmundos salían de los cuerpos de las personas. Así que los milagros que se ven allí tienen 2 dimensiones: sanidad divina y liberación de demonios. Pero por otra parte, cuando dice que aún los paños y los delantales del cuerpo de Pablo, de lo que él usaba, se llevaban a las personas, esos simplemente eran señales para autenticar que estos milagros eran verdaderos. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos centrar nuestra fe en los paños y los delantales de Pablo, porque esos serían fetiches. Como hoy se puede estar abusando de eso, usando el aceite, usando un pañito, usando un manto, y la gente
en vez de poner su fe en Dios, están poniendo su fe en esos fetiches. Pero lo que debemos entender allí, mis hermanos y mis amigos, es que esos paños y delantales sencillamente servían otra vez como señales para autenticar que los milagros eran reales, que los milagros eran de Dios. La diferencia, oiga, es que Pablo actuaba revestido de la autoridad del Espíritu Santo. Y hoy muchos están tratando de imitar a lo que Pablo hizo. Pues quiero decirle que debemos tener cuidado con eso. Esto también confirmaba la realidad de el señorío de Cristo sobre la vida y la muerte, porque habían enfermedades mortales y se producían curaciones extraordinarias. Cristo, a través de Pablo, estaba mostrando que Él era el Señor o es el Señor tanto de la vida como de la muerte. Pero por otro lado, estaba mostrando que Él es Señor en el cielo, en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Amén. De manera que aún el mundo espiritual está sujeto a los pies del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender allí. Y otra cosa importante, que también estos milagros era una ocasión importante para dar a entender a la gente que el mensaje que predicaba Pablo realmente era un mensaje de Dios. Amén. Por eso se produce eso de una manera increíble. Sanidad divina y liberación de los espíritus inmundos a las personas que estaban poseídas. Quiero que note la dimensión de los milagros. No solo era sanidad, también era liberación de espíritus. En esas dos dimensiones sucedían los milagros. Ahora me voy a detener aquí porque quiero orientar a la iglesia sobre esto. Hablemos de los milagros. Primero, ¿qué es un milagro? Un milagro es un evento, un hecho que trasciende las leyes naturales, que está por encima de lo que llamaríamos la lógica humana. Por ejemplo, si alguien está bajo una enfermedad mortal y Dios obra, entonces tendríamos que decir que allí hubo una regeneración de tejidos. Pero el punto aquí es esto. ¿Dios sigue siendo Dios? Claro que sí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, parto de esta posición. Dios sigue haciendo milagros. Si alguien no cree eso, lo respeto. Porque cuando relacionamos los milagros con los dones que Dios le ha dado a la iglesia, algunos asumen una posición cesionista, es decir, los dones cesaron. Yo soy de la posición continuista. Yo creo que Dios puede seguir actuando. Entiendo que se ha abusado de esto, pero no por esto puedo dejar de tener fe en que Dios obra hoy. Porque otra vez, el poder es de Él y Él sigue siendo Dios y Señor del cielo, de la tierra y de su universo. ¿Cómo puedo yo limitar a Dios si soy parte de su creación? Ahora escuche, los milagros, como ya dije, es un acto recreativo. Es decir, es un acto que regenera, en el caso de las sanidades, tejidos nuevos. Y eso solo lo puede hacer Dios. Satanás no puede hacer eso porque él no puede crear nada. Él es un ser creado. El hombre no puede hacer eso porque el hombre es un ser creado. Así que ni Satanás ni el hombre pueden producir milagros. ¿Está entendiendo el punto? Si se dan el crédito, entonces es falsificación.
porque solo Dios, otra vez, puede hacer tal cosa. El milagro necesita un acto recreativo o va más allá de las leyes naturales, y solo Dios gobierna su universo. Ahora, escuche, no veo en las escrituras del Nuevo Testamento nada específico, nada expreso de que los milagros ya no suceden o que las liberaciones ya no suceden. Sigue siendo Dios, Dios. No pierda de vista eso. Si suceden, suceden por su voluntad. Si suceden, suceden por su poder. Él tiene señorío sobre eso. Pero escuche también, tampoco encuentro en las escrituras un imperativo de asociar los milagros o portentos extraordinarios al ejercicio de los dones que Dios le ha entregado a su iglesia, porque Dios no está obligado a eso. Es decir, no porque alguien asuma que Dios le ha dado poder o dones, en este caso, de hacer milagros, de poner las manos sobre los enfermos, eso no significa que cada vez que esa persona ejercita ese don, Dios está obligado a hacer lo que él hace. Porque entonces cambiaríamos la fórmula. Dios se sujeta al hombre y no el hombre se sujeta a Dios. Pero es lo contrario. El hombre tiene que sujetarse a Dios. Eso lo digo porque de esto también se abusa. Como me creo o me ha dado Dios, por decir algo, por poner un ejemplo, un don determinado, creo que yo puedo manipular ese don. Error. Ese es un don del Espíritu Santo y Él lo controla a su voluntad. ¿Y cuál es el ejemplo más específico de esto? El mismo apóstol Pablo. Usted ve aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo. Versículo 12, de manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. Pero en una ocasión, este mismo hombre estuvo enfermo y varias veces le rogó al Señor, 3 veces específicamente, escribe en su carta a los Corintios. ¿Y qué le dijo Dios? Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De esa manera, así debilitado, es que yo me voy a glorificar en tu vida. Y Pablo, ¿qué dijo? Amén, Señor. Porque entendió que Dios es soberano. Y Dios sigue siendo soberano. Por otra parte, usted ve a Jesús, según el Evangelio de Juan, que se nos dice que a pesar de que hizo muchos milagros, los judíos no creyeron en él. ¿Sí? Pero también el Señor nos manda a ejercitar nuestra fe, ¿sí o no? Vinieron 2 ciegos y el Señor, ¿qué les dice? ¿Ustedes creen que yo puedo curarlos? ¿Creen eso? Les mandó a ejercitar su fe. Y ellos dijeron, sí creemos. A los discípulos les dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza. Así que por un lado, los milagros son del Señor. Por otro lado, se nos manda a ejercitar nuestra fe. Y la experiencia cristiana nos muestra esto. ¿Qué contribuye más a tu confianza en Dios en el tiempo de hoy? El que creas y ores que Dios puede seguir haciendo milagros o dejar de creer en esto. ¿Qué contribuye más a tu fe? ¿Cómo podemos dudar de la experiencia auténtica de creyentes que han dicho, yo estaba bajo esta situación y el Señor hizo este milagro? Si están mintiendo, es un asunto de Dios.
Pero si están diciendo la verdad, ¿cómo puedo yo dudar de la experiencia que ellos han tenido? Yo puedo hablar de muchas cosas de mí, pero no lo voy a decir. Pero lo dejo allí. ¿Cómo puedo dudar de alguien que me diga, pastor, Dios hizo este milagro en mí? Si yo lo hago, ¿estoy qué? ¿Cultivando su fe o destruyendo su fe? Pero llegamos a esto entonces, para atar todos los cabos en una sola dirección. La experiencia auténtica de creyentes que afirman que han recibido un milagro, que se nos manda a ejercitar nuestra fe, que los milagros existen, que aún personas reciben milagros, como los judíos, vieron los portentos de Dios, aún en el Antiguo Testamento, y fueron incrédulos, y otros creyeron. ¿Cómo atamos todos estos cabos? Bueno, les voy a decir algo, escuche. Si quiere, puede anotarlo, si le da tiempo. Preste atención. Alguien puede recibir un milagro y no necesariamente esto lo lleva a tener una fe personal en Cristo. ¿Sí? La Biblia lo muestra. Los judíos recibieron milagros. Queremos ver señales. Y aún así no creyeron que Jesucristo era el Señor. Personas hoy pueden recibir milagros y no necesariamente vienen a los pies de Jesucristo. Ahora, alguien puede recibir un milagro y esto lo lleva a tener una fe en Cristo. Es lo contrario, ¿sí? Otra posición. Alguien puede esperar un milagro y al no tenerlo, se aleja de Dios. ¿Sí? Está esperando que Dios haga un milagro. Y como no llega el milagro, se decepciona. Su interés estaba en el milagro, no en el Señor. Y otra persona puede esperar un milagro. El milagro no llega, pero cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, todas estas afirmaciones confluyen en esto. Sea que recibas o no un milagro, como lo quieres recibir, el milagro más extraordinario que puede recibir en una persona es que crea en Cristo como Señor y Salvador. Y que en su vida mantenga una relación con el Señor, porque este es el milagro más extraordinario que alguien puede recibir. Estaba hablando estos días con unos evangelistas y me decían, pastor, usted sabe que el Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Y yo les dije, ¿qué están pensando ustedes en los portentos? ¿Sí? Y le decía, bueno, pero entonces tenemos un problema, porque Jesús hizo portentos, Jesús hizo milagros, Jesús hizo curaciones, y él dijo cosas mayores. Así que si Jesús hizo eso y nosotros hacemos eso, no estamos haciendo cosas mayores. ¿Me entiende el punto? Entonces, ¿cuáles son las cosas mayores a las que el Señor se refirió realmente? Que en el poder del Espíritu Santo, la iglesia predicaría el mensaje de salvación y se produciría el milagro más extraordinario. La gente vendría a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Y ese no es un poder dinamita, porque esa palabra se ha malinterpretado. No es dinamita, es dinamo. Dinamita es que usted zumba algo y ¡pum! Todo explotó y usted va a quedar como el negrito ese con los ojitos blancos. El poder del Espíritu Santo no es dinamita, es dinamo. ¿Sabe la función de un dinamo, no? Genera poder eléctrico, genera una energía y es constante, es transformación. El poder del Espíritu Santo es transformación.
continua. Y eso fue lo que Jesús dijo. Ustedes recibirán transformación continua de mi presencia, del Espíritu de Dios, para que de esa manera puedan vivir la vida cristiana y ser testigos poderosos de que yo soy el Dios del universo. Que yo resucité de los muertos y da vida al que cree en mí. Y cuando un cristiano está siendo transformada su vida bajo el temor de Dios, tiene el poder del Espíritu Santo para eso. Puede predicar con pasión, puede predicar ungido por el Señor y ese mensaje cala, ese mensaje penetra, porque esa persona vive bajo el temor de Dios. Pero usted pudiera estarme predicando a mí un mensaje con mucha pasión. Yo puedo mirar su vida y puedo decir, hablas tan fuerte, tu testimonio habla tan fuerte que no escucho lo que me dices. ¿Entendió la metáfora? El enfoque aquí, mis hermanos, está en Dios. Él es quien hace los milagros y solo Él puede hacer. El mensajero es solo un instrumento. El mensajero no debe buscar la gloria ni buscar protagonismo si Dios lo usa. Y el que recibe el milagro debería mostrar gratitud hacia Dios. Amén. Segundo punto. Estamos hablando del poder de Dios. Número 2, la falsificación del poder de Dios ahora. Todo lo opuesto. Versículo 13. Se habla de judíos ambulantes que eran exorcistas. Esto nos da a entender que ya los judíos practicaban liberación. Ya los judíos practicaban exorcismo de espíritus inmundos. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Que ellos ahora, al ver a Pablo, quizás a otros creyentes, y ver esas manifestaciones poderosas, ellos dijeron, nosotros también vamos a usar el nombre de Jesús para esto. Y se nos dice, ¿verdad? Verso 13, intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos. ¿Qué decían cuando trataban de liberar a una persona de posesión demoníaca? Ellos decían, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No decían el que predicamos nosotros, el que predica Pablo. Interesante. Y el espíritu inmundo, oiga, reconoció la autoridad de Cristo. Verso 15. Estos hombres que trataron de hacer esto, conocían de Dios. Se dice que eran hijos del jefe de los sacerdotes, Esceva, en la sinagoga en Éfeso. Estos hombres conocían algo de Dios. Hijos de sacerdotes. Y el verso 15 dice que el Espíritu los quedó mirando prácticamente así pensando. Bueno, le voy a decir algo a ustedes. A Jesús conozco. No tengo problema en eso. Sé quién es Jesús. Cuando el Señor entró a la sinagoga en el principio de su ministerio, había un endemoniado allí y nadie lo había detectado. Y cuando Jesús entró, se manifestó. Gloria al nombre de Cristo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Gritaron los demonios. Tú eres el Santo de Israel. Reconocían la autoridad de Cristo. Por eso se dice que los demonios creen, tiemblan, pero no se convierten. Es una fe, por decirlo así, intelectual. Saben que Él es el Hijo de Dios. Mucha gente
Dice, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no tienen una fe en Él. Así que el demonio le dice, yo sé quién es Jesús, no tengo problema con Él, reconozco su autoridad, aunque pertenezco a otro reino. Y Pablo, también sé quién es. Él ejerce la autoridad de Cristo, también lo conozco. Pero ustedes, ¿quiénes son? Gloria a Dios. ¿Quiénes son ustedes que me tratan de expulsar? Estaba hace años en una liberación demoníaca. La persona estaba sentada, el que estaba bajo esa manifestación. Yo estaba sentado descansando y entraron dos jóvenes en ese momento, una tarde, y se presentaron como evangelistas. Ellos habían escuchado de la situación y llegaron allí. Y cuando llegaron me dicen, pastor, venimos por aquí porque sabemos que está sucediendo esto y tal. Y yo le digo, bueno, bienvenido, necesitamos apoyo aquí con esta situación. La persona que está bajo posesión los quedó mirando y ¿sabe qué les dijo? Bienvenido, ustedes son de nosotros. Uno de ellos era homosexual. Después se descubrió. Así que Satanás conoce, Satanás sabe. Y cuando le pregunto, ¿quiénes son ustedes? Identifíquense. La Biblia dice, ¿verdad? Que, vamos a ubicarnos, verso 16. Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, sobre 7 hombres, uno solo, y los dominó. Y esto no era para jugar con ellos, quería asesinarlos, créanlo, porque la Biblia dice que aquellos hombres huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. Así que este demonio no quería dialogar, quería asesinar a esos hombres. Bendito sea el Señor. Hermano, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aún el cristiano no debe descuidarse, porque esa carta la escribió Pedro fue a la iglesia. Y la iglesia estaba perseguida, la iglesia estaba bajo dispersión. Y Pedro en su carta le dice, no se descuide, sujétense, vivan bajo la poderosa mano del Señor, bajo el temor de Dios, pues. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué usó esa metáfora del león? Porque el león no corre detrás de las presas. Él es el rey león. Él observa quién está débil, quién está debilitado de la manada. El último que se quedó solito, descuidado. Y él calcula el gasto de su energía y salta y lo atrapa. Entonces, así actúa el enemigo, buscando quién es el que está débil en la iglesia, quién es el que está apartado, quién es el que está con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, buscando quién es el más débil y llega al zarpazo. Por eso habla de león, no de la hiena, porque la hiena tiene resistencia. La hiena deja que sus presas se vayan delante y ella va en una carrera detrás, 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 detrás. La encuentra cansada, lo que saca son el cuchillito y el, el, el tenedor y se lo come. Entonces, cuidada, cuídese. Satanás anda buscando a quien devorar, pero nosotros estamos en Cristo y es importante tener esa fe. Así que el problema es que estos hombres no conocían al Señor Jesús. Ahí está el detalle. La realidad del Evangelio no estaba en ellos.
Es decir, no tenían una relación personal con el Señor. Y aquí viene esto. Nadie puede falsificar la obra de Dios porque le va a venir consecuencias. Ellos intentaron falsificar el poder de Dios y mira lo que les pasó. Nadie que pretenda usar la autoridad en el nombre de Jesús, tiene que estar claro que para usar la autoridad en el nombre de Jesús, tú tienes que tener una relación personal con Él. Porque esto no es un fetiche, como ya dije antes. La fe no es una fórmula mágica que todo mundo puede pretender ejercer. La fe en el nombre de Jesús es una fe de relación, de confianza y sumisión en Cristo. De eso se trata. Y usted dirá, bueno, hermano, pero ahí usted ve a Judas entre los 12 y vino con un tremendo reporte. Hasta los demonios se me sujetan, Señor, en tu nombre. Pero luego ves a Mateo, donde el Señor le dice, ¿quiénes son ustedes? No, pero Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello, pero yo a ustedes no los conozco. Relación personal. ¿Lo ves? Número 3. El impacto del Evangelio y un verdadero cambio de vida, versículo 17 al 20. Dice que esto fue notorio. Es decir, lo que pasó con ese hombre, 7 hombres, perdón, que salieron desnudos, huyendo, heridos, y que un hombre con mucho poder allí estaba tratando de asesinarlos. Dice que eso fue notorio allí en Éfeso. Verso 17. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y el nombre de Cristo era magnificado. Toda esa noticia corrió como pólvora de un día para otro. Si tuviéramos que decir, bueno, no hay periódico, pero si tuviéramos que decir los titulares, imagínate los titulares. Hijos de un sacerdote intentaron expulsar un demonio y por poco mueren en el intento. Imagínate ese titular. A usted que le gustaba comprar periódico antes. Lo compraba era para ver la última noticia. Hombre poseído golpea y desnuda a 7 hombres que practicaban un exorcismo. Pero viene esta noticia también. Extraordinarias señales de sanidad y liberación se han producido en Éfeso. Gloria a Dios. Porque dice que esta gente tuvo temor y el nombre de Cristo era magnificado. Es que Dios va a actuar para defender su reputación, su gloria siempre. Amén. Hubo una manifestación de arrepentimiento genuino. Observe. Y muchos de los que habían creído, verso 18, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, de sus vidas. Eso es arrepentimiento genuino. Tan genuino porque nadie se va a parar en público para decir, mira, yo era esto, yo era aquello. Y esta gente lo hizo. Un claro compromiso que rompían con su pecado pecaminoso, que abrazaban firmemente el Evangelio. Verso 19. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Cuántos tenían una biblioteca de eso? De hechicería, de brujería, de libros extraños. Pero nótese también, parece que había un contador allí. Sacaron la cuenta y hallaron que todos esos libros, nada menos, habían como 50,000 piezas de plata. El costo. ¿Qué está diciendo la Biblia con esto? Para que tengan una idea. El ahorrito de unos añitos. La moneda
griega era el dracma, el equivalente al denario romano, el salario de un día. Está hablando de 50,000 piezas de plata. Rapidito el cálculo. 137 añitos de ahorro para que viva bien. ¿Qué te parece? 137 años de ahorro. Es decir, ellos estaban dispuestos a abandonar lo que habían invertido por una inversión mejor. Cristo es el mejor tesoro. Así que eso nos demuestra que realmente esa gente quería cambiar. Querían ser distintos. Arrepentimiento real. Arrepentimiento que viene de Dios. Porque el que está arrepentido realmente, ¿qué hace? Asume un compromiso de romper con su pasado pecaminoso para siempre y abraza el evangelio firmemente. Por eso esto para todos nosotros. Hermano, debe haber evidencias de que realmente Cristo es nuestro Señor, como Éfeso. Tanto la obediencia como la santidad son evidencias del verdadero evangelio. Pasa la otra, por favor, hermana, y déjala allí. Soy cristiano. Debe haber evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Obediencia y santidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué estamos buscando a Dios? ¿Qué queremos de Dios? ¿Hay motivos honestos o solamente me interesa el poder de Dios para mis propios fines, como los hijos de Exébara? Si te llamas cristiano, mi hermano, mi hermana, debes renunciar a toda práctica espiritual o mundana que deshonra a Dios. Ahí tienes el caso de esta gente. No lo estoy inventando yo. El evangelio consiste en una entrega completa a Cristo, lo que implica una ruptura con las obras de las tinieblas. Dios nos llama a entregarnos a Él completamente en una vida que lo glorifique siempre. ¿Sabe cuál es el mayor problema hoy de la iglesia cristiana evangélica? No es el diablo. El diablo ya lo tenemos desde hace 2000 años. No es el mundo. El mayor problema hoy de la iglesia cristiana evangélica es que el evangelio se ha diluido en la vida de muchos hijos de Dios. Y la gente no puede ver un evangelio en sus vidas. Incluso han traspasado la línea de traer la afrenta al nombre de Cristo porque están jugando con el pecado. O van más allá, ya han hecho pacto con el pecado. Y las consecuencias van a venir si son hijos de Dios. Y eso no es porque yo estoy mandando un mensaje para que tengamos miedo. Es lo que dice Hebreos. Dios ama a sus hijos y al que ama, Él lo disciplina. Ese es el problema hoy de la iglesia cristiana evangélica. El evangelio se ha diluido. Entonces la gente dice, pero ¿qué evangelio tú me vas a mostrar a mí? ¿Qué poder tiene Cristo sobre tu vida? ¿Cuál es el cambio que tú dices que hay? Si estás viviendo igual que antes. El evangelio se ha diluido, hermano, en muchos de nosotros. Y lo irónico es que decimos, Señor, pero ¿dónde está el poder del Espíritu Santo hoy en la iglesia? Queremos ver tus milagros, queremos ver como antes. Pues no está sucediendo.
Entrégate a Cristo por completo y vive una vida que lo glorifique siempre. ¿Que eso te va a costar? Claro que te va a costar. ¿Que tienes que renunciar a algo? Claro que tienes que renunciar a algo por amor a Cristo. Porque Él lo renunció todo por amor a ti. El Evangelio es para personas que entienden que el Evangelio significa renuncia. Renuncia al mundo, al apego de las cosas del mundo, a las cosas que me alejan de Dios, a las cosas que deshonran su nombre, a las cosas que la gente al verme dice, yo no quiero ser así. El Evangelio es una vida de renuncia. Por eso el Señor dijo, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Y muchos han malinterpretado ese texto pensando que es poder del Espíritu Santo. Los violentos, tenemos que ser violentos en el Espíritu. No, Jesús estaba diciendo, es una vida de renuncia el Evangelio y para esto se necesita ser valiente. Y son los valientes los que arrebatan el reino de Dios. Usted tiene que ser valiente, si es cristiano, valiente para denunciar el pecado, para no vivir en el pecado y no asociarse con el pecado. Fácil, no lo es. Aprender a confiar en Dios, mis hermanos, para que el Señor obre en tu vida con su poder y que también te use para la extensión de su reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Finalmente, observa, verso 20. ¿Qué te dice? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Hubo un misionero, un joven, que se fue a las misiones. De una familia con muchos recursos. Su padre le decía, atiende los negocios, queremos que te dediques a esto. Y él decía, no, Dios me ha llamado al campo misionero. Se dice que cuando se marchó al campo misionero, en su Biblia escribió, renuncia para siempre. La cosa es que no llegó al campo misionero, se enfermó y murió. Y en sus momentos ya de morir, escribió, renuncia para siempre, no hay vuelta atrás. Él no se estaba lamentando de la decisión que había tomado. Lo único que se lamentaba era que no iba a ir al campo misionero porque sabía que iba a morir. La vida del Evangelio es una vida de renuncia y sabes que tienes que morir a muchas cosas. Cuando mueras a esas cosas, verás cómo se libera en tu vida el poder de Dios para vivir la vida que agrada al Señor. Oremos al Señor. Mi llamado esta mañana para todos ustedes, hermanos, es eso. Y si hay amigos aquí que necesitan a Cristo, hoy es el día para que vengas a los pies de Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida.